Muy pero muy buenas tardes, amantes del fútbol. Aquí con todos ustedes, Jorge Gustavo Fernández, en una edición más de este su programa Futboleros, en vivo y en directo desde el estadio de Guaraní Antonio Francos. Hoy van a enfrentarse dos equipos de la región litoral norte, Guaraní Antonio Franco de Misiones y Defensores de Mineras de Resistencia Chaco, Barranqueras mejor dicho. Guaraní viene de ganarle a Matillú por 2-0 claramente en la semifinal y hoy deberá aprovechar su primer partido de local, ya que al estar con el primer partido de local debe tratar de sacar la mayor diferencia como para ir mucho más tranquilo al encuentro de revancha. Estamos con nuestro colaborador Alan Fernández en operación técnica y cámaras. ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes a toda la afición que está viendo la final entre este equipo chaqueño y este equipo misionero. Muy bien, también estamos con nuestro colaborador y comentarista Luis Rojas, que le va a dar algunas palabras antes de comenzar con las alineaciones. Buenas tardes. Bueno, tarde calurosa para este partido, final de ida entre Guaraní Antonio Franco y Defensores de Puerto Vilela. Expectativa por parte de los dos equipos, principalmente por el local, por el lado de los cambios, las modificaciones que tiene que hacer obligadamente el técnico Duco debido a las lesiones del partido pasado contra Manilú. Bueno, veremos cómo se replantean el equipo local para llevar a cabo este partido. La idea, me imagino, que será buscar el arco contrario en todo momento para tratar de sacar por lo menos una diferencia que permita ir tranquilo a definir el Chaco. Así que bueno, veremos entonces cómo se plantea este partido esta tarde. Bien, estamos transmitiendo en esta nueva modalidad que es modalidad radio y estamos tratando de ir grabando el partido también en la medida que podemos. Vamos grabando el partido para después subirlo cuando tenemos permitido subir la transmisión completa de este partido. Amplia expectativa de público, la verdad que todavía no se llenó, yo pensé que iba a estar más lleno, creo que contra Manillú hubo más gente. Vamos a saludar también a nuestra colaboradora Dayana Bejarano, gracias por estar allí con nosotros con las alineaciones en campo de juego, muy ocupada, nos envía las alineaciones y mientras tanto está sacando algunas fotos también. Vamos a empezar con los primeros minutos de cántico de las hinchadas. Guaraní ya se está haciendo notar con la hinchada que comienza a cantar y a alentar. Vamos con las alineaciones de los equipos. Guaraní sale con Eduardo Flores en el arco, Alejandro Galván en la línea defensiva junto a Joaquín Machado y Agustín Vallejo. En el medio campo estarán Benítez Denis, Vallejos, Enzo Cejas, Lautaro Soto. En el ataque Velázquez, Galeano y Dávalos. En la línea de ataque los dirigidos por Eluchans Duto. Defensores de Videla, que viene de golearle al Deportivo Cultural de local 4-0. Un equipo podríamos decir de muchos jugadores de las inferiores del club, con mucho talento propio, personal, sin muchas figuras y un buen estado atlético por parte de los jugadores. Es un equipo para ser respetado, además define de local, así que hay que tenerlo presente eso. Defensores de Vilela sale a la cancha con Ledesma, Tabaqui, Molina, Fernández, Ramírez, Remoti, Navarro, Gonzalo Rivas, Montenegro, Carvalho, Enzoniz y Canario. Los dirigidos por Joaquín Espínola. Vamos con los suplentes de ambos equipos. En Guaraní, Márquez, Pinto, Duarte, Adami, Báez,
Emanuel Báez y Juan Pablo Toledo. En tanto que Vilelas tenemos en el banco a Carrara, Juan Rea, Maciel Brizuela, Larrazábal Ojeda, Gonzalo Cañete, los suplentes del equipo de Vilelas. Lo dejamos un ratito con los cánticos de la hinchada. ¿Usted, Roja, tiene algo más para decir mientras? No, bueno, que de a poco se va llenando el estadio, empezaron a entrar se está empezando a meter la tribuna donde está la barra local, está casi está en su totalidad completa. Mucha expectativa, la verdad, mucha expectativa para este partido. Bueno, veremos cómo se saluda. Teniendo en cuenta también el calor va a ser un factor, creo, bastante por ahí importante, principalmente considerando el desgaste que están en todos los equipos llegando a la práctica final del torneo. Así que bueno, veremos cómo también repercute todo esto del estado físico de los jugadores de ambos equipos. En el juego porque el tornado de usted jugado no ha podido hacer todavía correctamente, acaba por un estado Guaraní, bueno, tiene cuidado, no se tomando goles, que nos da una baja muy fuerte de Kevin. Y bueno, también tenemos corrupción de los sorteos. Sí, también importante, ¿no? Porque nos ponemos a tiro para cumplirle al público cuando siguen los ejercicios precalentamiento. Tenemos que ir comentándole gentileza de quién les hablaba hace. Bueno, están entonces haciendo los dos equipos en el calentamiento. Ahí vemos al equipo local jugando al arquero. Le comentamos que tenemos 6 pares de medias para sortear, de medias pantorrilleras. Por su parte, el defensor y Violeta estar haciendo principalmente trabajo físico. Mientras que Guaraní está haciendo trabajo con pelota en movimiento. Muy bien, movimiento de precalentamiento. Los equipos, tanto de Guaraní como de Defensores de Vilela, ya estamos cerca del arranque del encuentro. Vamos a ver un poquito. ¿Tenés las alineaciones a mano por allí? A ver dónde está. Acá estamos. Se escuchan los cantos de la hinchada. Bueno, vamos a ver cómo podemos relatar hoy, porque la verdad que el aliento es ensordecedor. En el lugar donde nosotros estamos no tenemos aislación acústica del entorno, entonces se puede llegar a mezclar todo el sonido. Así que vamos a tratar, tenemos un locutor al lado también que está hablando re fuerte. Y mi micrófono ambiental está tomando la voz del otro locutor, así que lo tuve que anular nomás. Ya ingresan los equipos a los vestuarios. Muy bien, gracias a todos los que se están sumando a esta transmisión, a los que le están dando compartir, me gusta, suscribirte a nuestro canal, es totalmente gratis. Vamos a estar siempre que podamos en todas las transmisiones. Probablemente, digo probablemente porque todavía tengo que confirmar, estaremos transmitiendo en vivo y en directo en calidad audiovisual partido completo de manera gratis. Pero eso todavía lo tenemos que confirmar.
la revancha en Chaco. Todavía no está confirmado, pero es un adelanto que les hago. Probablemente lo podamos hacer, no estoy confirmando nada aún, pero les digo que estén con nosotros, se suscriban, suscribiéndose, compartiendo los videos, nos apoyan muchísimo en nuestra tarea de llevarles el fútbol regional. Quiero saludar a nuestro gran amigo, seguidor, suscriptor y también asesor técnico que me ayuda siempre en muchísimas cosas, al señor Alejandro Orgüello, que está prendido a nuestra transmisión y asesorándonos también vía celular, así que nos manda sus mensajes. Gracias, Alejandro. También quiero saludar a mi papá y a mi mamá que están mirando en estos momentos, nos están siguiendo a través del YouTube Radio, a mi esposa, Judith, a todos y cada uno de nosotros. Muy bien, seguimos, aquí estamos ajustando algunos detalles, ya se van acomodando los equipos. Vamos a arrancar entonces, en instante nada más, va a comenzar el partido. Alan, ¿tenés algo para decir? ¿Qué me estabas diciendo? Mandamos saludos a Judith Rebeca, Bejarano, que nos está siguiendo, mi esposa, mi amada esposa, un beso grande para vos, gracias por estar allí. Del otro lado, siguiendo la transmisión en vivo de Guaraní, Antonio Franco con Defensores de Vilela, que ya va a comenzar. Escuchamos el cántico de la hinchada, la barra de la franja, alentando sin cesar. Muy bien, estamos esperando el ingreso de los equipos. Aquí se prepara un recibimiento. La verdad me esperaba mucho más público. ¿Usted qué opina, Rojas? Y creo que la misma cantidad de gente que contra Mandillú, ¿no? No más que eso. Yo también esperaba más. Esperaba un lleno total, pero sí, no, está casi la misma capacidad de gente, con la misma cantidad de gente que contra Mandillú. La verdad que sí. Capaz por ahí el calor, ¿no? Algo de eso hace que la gente se está secando la cancha, ¿no? De forma masiva. Pues la verdad que el precio de la entrada, hay que decirlo, se bajó a la mitad. Se redujo a la mitad el precio de la entrada, así que fue una buena medida, pero parece que todavía no cuesta que la gente se motive, ¿no? A pesar de que el precio de la entrada está bastante accesible ahora. También puede ser la fecha, enero, vacaciones, mucha gente recién está saliendo de vacaciones, verano, puede aprovechar un viaje. Sí, parece que sí, porque por lo menos
estamos en la misma capacidad que contra Mandillú, así que por lo menos, o sea, digamos, por lo menos indica que la gente que se acercó en estos últimos partidos te está respondiendo, pero falta más, o sea, falta un poquito más de apoyo, sí, sin duda. Ya se están preparando los equipos para ingresar al campo de juego. Recién veíamos un comentario allí, decía no se puede enfocar el campo de juego a jugadores. No, la verdad que no se puede. No está permitido, por eso estamos enfocando la tribuna. En realidad lo que sí tienen permitido enfocar la cancha y hacer toda la transmisión son los grupos productor que tiene la exclusividad y que de hecho esa exclusividad también le otorga el vender el producto streaming de video audiovisual. Entonces la gente que no viene a la cancha y quiere verlo por streaming tiene que entrar a la plataforma en directo.ar y allí pagar el monto del valor del encuentro. Nosotros mientras tanto estamos grabando el partido, estamos transmitiendo a modo YouTube Radio enfocando la hinchada de Guaraní, pero estamos grabando el partido para subirlo después a nuestro canal de YouTube. Lo que sí, vas a escuchar el mismo relato porque estamos haciendo todo de una sola vez, transmitimos y ya queda grabado nuestro relato para no tener que hacer doble trabajo. Vemos que ingresa Defensores de Vilelas a la cancha con camiseta blanca, mangas verdes, muy parecido a la camiseta de Mandillú, muy silbado por la hinchada local, como es habitual cada vez que viene un equipo visitante, se lo silba, costumbre, folclore del fútbol. Rojas, ¿escuchó algo hablar del equipo de Defensores de Vilelas? Si escuchaste algo del equipo de Defensores de Vilelas. No, en este torneo sí venimos siguiendo los resultados, pero creo que es la primera vez que participa, si no me equivoco, ¿no? en el regional federal. Así que bueno, instancia importante a la que llegaron los dos equipos, me imagino que para Defensores de Vilelas aún más, siendo quizás, la gente por ahí me corregirá, pero siendo la primera participación, creo, ¿no? No obstante, fue hasta ahora una excelente participación y bueno, veremos cómo corona, digamos, esta parte del torneo, ¿no? Ingresa Guaraní Antonio Franco con la camiseta alternativa azul con franja blanca. Aquí vemos el recibimiento. Las bengalas identificatorias de los colores del equipo de Guaraní. Blanco y rojo. Fíjense cómo se tiñe la imagen que estamos filmando del color de las bengalas. Los dejamos que disfruten de esta fiesta en el estadio de Guaraní. Yo me esperaba lleno total. Yo sigo insistiendo que para una final de esta envergadura, si bien no es la final que te catapulta al Federal A, porque después hay que jugar una final única, hay que jugar la revancha ahora en Chaco. No, yo me esperaba más gente, la verdad. Además, bajó el precio de la entrada, lo cual me pareció una excelente medida. Sin embargo, me esperaba un lleno total. Hoy incluso creo que hay más gente sí que con Mandillú, pero no está lleno el estadio. No es lo que yo esperaba. Bueno, en definitiva, estamos aquí en el Clemente para llevarles a todos ustedes las imágenes de este partido. Vamos a hacer un buen enfoque de la hinchada. Bueno, voy a tratar de alejarme un poco del otro locutor porque está saliendo también en mi transmisión. Todo listo. Entonces, en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira para el encuentro de esta tarde. Partido de ida final de la región Litoral Norte.
entre Guaraní Antonio Franco de Misiones y Defensores de Vilelas de Barranqueras, provincia del Chaco. Va a defender el arco que da espaldas al Parque Paraguayo Río Paraná, Eduardo Flores, el arquero de Guaraní. Del otro lado tenemos a Defensores de Vilelas, que va a defender el arco que da espaldas al centro de la ciudad de Posadas. Bien, vamos a acomodarnos ya para el relato. Vamos a ver que, bueno, las cabinas muchas veces en estos dejan mucho que desear, se necesita más espacio, se necesita aislación acústica entre los diferentes medios y se complica trabajar así. Pero acá estamos poniéndole el pecho como siempre, como es característico en Futboleros. Jorge Fernández les saluda, les habla, les manda un abrazo muy grande a todos ustedes y les agradece su colaboración, su participación en compartir con nosotros todo este tiempo. Bueno, complicaciones que surgen en el momento. Vamos a ver. Bueno, ya se va a solucionar, así que vamos tranquilamente a seguir con lo nuestro, que ya va a comenzar el partido. Vamos a ver Guaraní Antonio Franco. Número 9, Lucas Velázquez. Vamos a ver si aparece el goleador Lucas Velázquez hoy en reemplazo de Mauro Gómez, lesionado. Todo listo, dice el juez. Va a comenzar el partido. Va a comenzar el partido. Vamos a ver Lucas Velázquez. Comenzó el partido en Villa Sarita. Se viene Defensores de Vilelas, atención. Se viene el 11, puede atacar. Bien, estamos entonces en los primeros segundos del encuentro. Se salvó ya Guaraní de entrada nomás. Entraba Canario. Atención que este equipo salió jugando, presionando bien arriba. En la salida de Guaraní. Salió con todo. El equipo ofensivo. Intenta la contra Guaraní Antonio Franco. Hay saque de arco para... No, perdón, tiro de esquina por el lado izquierda. Por el lado izquierdo para Defensores. Tiro de esquina para Guaraní. Desde la punta izquierda. Recordamos que así vino el primer gol en el partido anterior. Jugada en corto, rápido, dentro del área grande para Galeano. Pared hacia atrás, fuera del área. La pasa para Machado, mete el centro. Intenta cabecear, saca de cabeza el defensor de Vilelas. Dentro del área grande, sale del área grande de su campo defensivo. Se viene el ataque, cruza el medio campo. Abre a la izquierda para Canario. Canario se mete al área de Guaraní. Despeja rápidamente Denis Benítez. Bien adelantado el equipo de Vilelas. Me gusta cuando los equipos salen a jugar así, al ataque. Ahí lateral, línea media del campo de juego para Guaraní Antonio Franco. Bien, segunda jugada de Defensores.
una jugada interesante de salida al fondo. Segunda aproximación, sin peligro para Guaraní, pero se nota un equipo que va a ir al frente, que va a tratar de atacar a Guaraní. Les decíamos, salió con todo el ataque el equipo chaqueño. Línea media del campo central, toca hacia atrás, pone un pelotazo largo hacia la derecha, banda derecha en el ataque de Vilelas, rápidamente responde en defensa Guaraní, el lateral por el lado derecho, cerca del área grande Guaraní de Franco. Se viene el defensor de Vilelas con su número 4 Fernández. Toca hacia atrás, pared rápidamente Fernández, toca para Ramírez, atención, se mete al área, toca hacia atrás, le puede pegar, rebota en el defensa de Guaraní, otra vez, lado derecho, la baja muy bien. Allí Ríos, pelean en defensa y saque de arco para el equipo de Guaraní, responde Eduardo Flores. Falta, atención que se viene de contra el equipo de Guaraní. Galeano ingresa al área grande, rápidamente defiende muy bien. El defensa de Videla saca al lateral por el lado izquierdo en el sector de ataque para Guaraní, Antonio Franco, que se trata de reponer, ya que el equipo chaqueño le entró a presionarlo con todo Guaraní, sin dejarlo jugar. Pero muy bien, me gusta cuando los equipos se vienen a jugar, así se plantan de lleno. Nuevamente peligro de Galeano con la velocidad, haciendo la diagonal, le gana al defensor, casi comete falta, no hay falta, pero llegó al límite el jugador de defensores. Ahora lateral para Guaraní. Se viene Guaraní, Antonio Franco en la línea de ataque, retrocede hacia atrás, pasando la línea de fondo hacia su sector defensivo. Abre la cancha hacia la izquierda para la corrida Joaquín Machado, que no soporta la presión de Montenegro. Lateral para Guaraní, en el lado izquierdo, en el sector medio del campo de juego, tocándose atrás rápidamente para Denis Benítez, línea central del campo de juego dentro del círculo central. Se viene para Lucas Velázquez, intenta la pared, recupera defensa de Vilelas. Viene corriendo con todo, la pierde de ataque. Ahora se viene Guaraní. Hay lateral, lo envía Nis, Enzo Nis, la envía al lateral derecho. Línea media del campo de juego. Lateral para Guaraní. Toca hacia atrás. Corre al lateral Benítez que mete un pelotazo largo. La pelota se va. Cruza todo el campo de juego a las manos del arquero del equipo de Chaco. Sale jugando rápidamente el equipo de Chaco. Pelotazo largo. Carvalho la baja muy bien. La pelota con la defensa Guaraní. Recupera otra vez. Defensores de Vilelas. Tuvimos un breve corte. Ya volvimos aquí con la transmisión de Guaraní. Antonio Franco, tenemos, ¿cuántos minutos tenemos, Alan? 9 minutos. La peinó de Benítez, se fue con el arquero. Intentará salir otra vez Guaraní. Minuto 9. Diego Flores en un saco largo. Luego va a buscar a Soto. Y en la espalda de Soto pasa Velázquez. Soto diente la marca de Molina. Benítez. Ya tiene Gonzalo Ríos. Carvalho. Seguimos en vivo, entonces ya solucionado el corte que tuvimos. Se viene Guaraní por la línea de ataque por el lado izquierdo. Se mete al área, Galano le va a pegar, mete el centro. Intenta el despeje Tabaque y la envía al córner. Córner para Guaraní por el lado izquierdo. Sí, sigue siendo el Galeano más peligroso, Guaraní, atacando por el sector izquierdo y nuevamente tirando un centro que forzando al error del número 2. Estaba aquí la despeja del córner. Tiro de esquina, le pega cerrado, puñetea Ledesma, sale jugando ahora con Nis. Al lateral por la banda izquierda en el sector de ataque para el equipo de Guaraní, Antonio Franco. Llevamos 9 minutos jugados, 10 minutos ya de este primer tiempo, partido que está 0-0
Mejor parado el equipo chaqueño, aunque Guaraní se está acomodando de a poco en el campo de juego. Vemos que salió a jugarlo de igual a igual al partido el equipo visitante. Saque de arco para Defensores de Villedas. Estamos en vivo, en directo, 11 minutos tenemos Alan allí en este marcador. En el cronómetro, 11:25, se enciende la hinchada de Guaraní, alentando el equipo. Hay pelotazo largo hacia la izquierda para el ataque de Canario, no puede. Canario la envía lateral por el lado izquierdo, sector defensivo, sale jugando el equipo de Guaraní con Vallejos. Vallejo que mete el pelotazo largo, falta en la línea central, el árbitro dice siga, meten un pelotazo largo para el equipo de Villedas, en bolsa Eduardo Flores, la saca rápido, buscando pelotazo largo para Galeano, lateral, intenta Galeano la peinada, la pierde, lateral ahora para Villedas en el subsector defensivo por el lado derecho. Se viene el equipo chaqueño, intenta el pase con Gustavo Carballo, sombrerito para Gonzalo Ríos. Gonzalo Ríos que intenta tenerla, falta de Ríos, tiro libre en el sector defensivo, lado izquierdo del equipo de Guaraní. Sale jugando hacia atrás para Flores, Flores para Vallejos. Galván para Benítez, círculo central, abre la pelota hacia la izquierda para la corrida de Joaquín Machado que sube, pasa al medio campo, vuelve hacia atrás para Lautaro Soto. Soto que va a meter la pelotazo, lo está pidiendo aquí rápidamente Vallejo Agustín. Por el lado derecho, Galván hacia el medio. Vallejos que sale entre dos. Pasa al medio campo, intenta la personal, lo busca a Lucas Velázquez, muy larga, lateral en el sector de defensa para el equipo de Defensores de Villedas que se defiende. Rápidamente el lateral, sale Agustín Vallejos, la toca para Soto. Soto que mete para Velázquez, Velázquez se mete en el ataque, se le va a ir a Velázquez, saque de arco para Defensores de Villedas. Cuando se activa la dupla Vallejo-Soto, aparece cosa interesante, la ofensiva Guaraní. Recién se están, digamos, acoplando. El segundo tercer partido están jugando juntos. Y me parece que por el lado de Galeano, el sector izquierdo, y por el lado derecho, se apuesta a la dupla Vallejo con Soto. Y también triangulando con Dávalos, ¿sí? Ahora se viene el Defensores de Villedas al ataque, cerca de la media luna del área del equipo de Guaraní. La pierde Nis, la recupera Nis. Falta de Nis está jugando la cuerda floja. Se pasa un poquito de rosca y lo van a expulsar, ¿eh? Sí, tiene que calmarse un poco el jugador Nis, porque la tía estaba amonestado. Ya fue fuerte nuevamente contra Machado. Está en el límite, ¿eh? Sí. Fue un tremendo planchazo contra la integridad física del jugador. Están pidiendo asistencia, esperemos que no sea nada grave. Ya 2 lesionados graves tuvo Guaraní, Mauro Gómez, y lo de Canen fue terrible. Por suerte ya Galen está algo lesionando bien, pero tuvo que someterse a una cirugía de clavícula.
Ya hace unos 5 minutos que Defensor está principalmente esperando agazapado en su área, defiende bien, se agrupa bien, pero ya no era no es el equipo de los 5 primeros minutos con intensidad bastante arrolladora, yendo hacia adelante. Está ahora un poquito más esperando a Guaraní y bueno, acudiendo a juegos bastante intensos que a veces pueden ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Que se pasen por ahí de límite de algunos favores, ¿eh? Atención que presiona muy bien el equipo chaqueño. Denis Benítez la recupera, mete pelotazo largo, pero le gana en el anticipo Molina. Se adelanta Defensores de Vilelas. Lateral para Defensores en la línea media del campo de juego. Sector izquierdo en el ataque para el equipo de Chaco. Estamos en vivo y en directo grabando a la vez el partido de Guaraní para subirlo después. Los relatos son los mismos. Atención que le va a pegar. Ramírez le pegó, rebotó en el defensor de Guaraní. Se viene por el lado derecho. Gonzalo Ríos la pierde. Saque de arco para Guaraní. Antonio Franco. No, tiro de esquina. Tiro de esquina para el equipo visitante por el lado derecho. Va a ir a pegarle Enzo Nis en el ataque por el lado derecho. Tiro libre de esquina desde la derecha para el equipo de Chaco. Atención que le puede pegar. Fuerte peligro de gol acá para el equipo de Guaraní. Son fuertes desde arriba. Viene el centro. Cabecea Carvalho. Rebota en el defensa de Guaraní. Falta del jugador de Guaraní. Soto intentaba tomar el rebote Carvalho. Le mete un empujón. Falta y tiro libre para el equipo de Chaco. Cerca de la media luna grande el arco que defiende Guaraní, Antonio Franco. Se viene el tiro libre para el equipo visitante. Está entre Enzo Nis y Ríos. Le va a pegar Ríos. Pierna zurda. A colocar. Afuera. Saque de arco para Guaraní. Se salvan esta Guaraní. Saque de arco. Saca Flores. Pelotazo largo para la corrida de Soto. No. La pierden. La recupera Benítez. Por el medio campo. El equipo Guaraní. Rápido. Abre la cancha para Galeano que sube por la izquierda como número 11. Se acerca al área grande. Va a desbordar. Engancha hacia adentro. Toca hacia atrás para Benítez. Benítez le pega al arco. La pelota se va por arriba del travesaño. Era Cejas quien le pegaba de derecha. La pelota se va por arriba del travesaño. Saque de arco para Defensores de Vilelas en 18 minutos de este primer tiempo. Bueno, buen disparo del número 7 Ceja. Bueno, todo el argumento por ahí básicamente por la izquierda con Galeano y descargar con el jugador que viene de atrás, o bien por la derecha entre Vallejos y Soto. No es un buen partido Guaraní, claramente. Le falta juego, le falta argumentos arriba para retener por lo menos armar. Se viene Vilelas. Jugada de peligro en el arco de Defensores. Se venía el equipo visitante al ataque. Acusa un golpe ahora al delantero. Muy bien jugando el equipo chaqueño, ¿no? La verdad, me gustó cómo entró. No se achicó por Guaraní, no se achicó por la camiseta. Entró jugando con todo el equipo rival, presionando fuerte arriba. Marcación en zona, intentando anularle el juego a Guaraní. Muy bien el equipo chaqueño. No sé si tenés algo más para agregarle, Rojas. Bueno, estamos viendo qué pasó acá. El tiro libre, no un pique que cobra el juez. Ya la tiene Flores. Sale jugando con Agustín Vallejos. La verdad que estoy haciendo un esfuerzo acá por transmitir porque me ensordece el relato del locutor de al lado. Se viene el equipo de Guaraní con Agustín Vallejo. La pierden allí, lateral para el equipo de Vilelas en el sector defensivo del lado izquierdo. Sí, se abrió Soto para que baje Canari
y el número 11 suba Soto, pero suba Vallejo, pero lamentablemente no pudo controlar el número 9 el pase del número 4 Guaraní. Se venía Guaraní al ataque, recupera rápidamente en defensa al equipo visitante, forcejean en el medio ahora, meten un pelotazo largo sin problemas, la pelota llega a los arqueros del equipo chaqueño rápidamente, manda un pelotazo buscando el delantero, la recupera el jugador de Guaraní. Guaraní recupera la pelota, la tiene en medio campo, va a meter el pelotazo largo hacia el medio, buscando a Lucas Velázquez. Con la pelota se queda Ledesma, el arquero chaqueño. Rápidamente hacia la izquierda, jugando con el lateral izquierdo, con Molina. Molina toca a Canario, la pierde Canario, la recupera rápidamente el Guaraní. Otra vez Vilela, partido de ida y de vuelta. Pelotazo largo para la corrida de Canario. Van Canario. Se tira al piso Alejandro Galván. Saca el lateral. Lateral para Vilela en el ataque. Sector izquierdo. Levanta el público local, evidentemente, tratando de dar aliento, viendo que el equipo no está reaccionando. Está costando mucho el partido. La verdad que un equipo muy intenso de defensores. Y evidentemente está costando a Guaraní generar juego para llevar peligro al arco visitante. La pelota después del lateral viene por un pelotazo al área. Flores sin problemas. Saque de arco, Flores. Pelotazo largo para la corrida de Galeano. No llega antes el defensa de Vilelas. Otra vez ni recuperando en su sector allí. Línea media del campo de juego. Forcejea con el jugador de Guaraní. La pierden, tocan hacia atrás. Rápido, Vallejos. Flores. Sale jugando Guaraní desde afuera. Desde adentro, perdón. Desde atrás. Para Benítez. Benítez en el medio. Benítez la tiene. Benítez que la aguanta. Intenta Benítez, sale jugando. Sigue Benítez, la pierde. Lateral para el equipo de Chaco. Llevamos jugados 22 minutos de este primer tiempo. 0-0 Guaraní Vilelas. Preocupación en la dupla del equipo local, en la dupla del ducto Luchanz. No están encontrando Guaraní juego. Ya creo que ya es preocupante a esta altura del partido. Recién Denis Benítez y Carol fue el único. No encuentro a nadie libre para poder asociarse. Y lógicamente perdió la pelota entre 3 jugadores de Vilela. Creo que ya a esa altura preocupante el juego de Guaraní. Sale jugando Guaraní por la línea defensiva con Galván. Galván que abre para Vallejos. Vallejos que abre para la corrida de Machado, pero baja Galeano a ayudar en el medio campo. La tiene Galeano, sube Galeano. Mete en el zurdazo Joaquín Machado al arco. La pelota pasa por arriba del travesaño. Le salió un tiro largo a Machado. Rebotó en un defensa de Vilelas. Dice el juez. Hay tiro libre de esquina para Guaraní. Desde el lado derecho. Un centro de la mitad de la cancha. El arquero casi se le mete en boquilla. La tiene que atacar al córner. Eso es todo lo que es Guaraní en este momento. Estirar el centro y bueno, ver a qué puede llegar en el arco visitante, ¿no? Tiro libre de esquina desde el sector derecho, desde el sector izquierdo para Guaraní. Esa es la esquina de los goles de la franja en todo este torneo. Por aquel lugar vino el gol de Guaraní en las semifinales. Saludamos a todos los que están. Viene el córner cerrado. Sale el defensa. Un cabezazo. Ahora viene la contra. No prospera. Rápidamente está para recuperar allí Joaquín Machado, que manda la pelota a su arquero Flores. Sale jugando desde atrás el equipo de Guaraní. Mete un zurdazo. Buscando al defensa de Guaraní. La recupera. Muy bien para Galeano. Galeano no puede. Ahora recupera el defensa de Vilela. Otro pelotazo largo. Llega hacia atrás para el equipo de Guaraní. Sale jugando con Galván. Galván que abre la cancha para Denis Benítez. Jugando de mediocampista por derecha. La pierde Benítez. La recupera el defensor chaqueño. Rápidamente para Canario. Canario se viene. Mete pelotazo largo para la corrida de Gonzalo Ríos. Muy larga. Se queda Flores con el balón. Sale jugando Guaraní rápidamente con Galván, sector defensivo de Guaraní. Abre hacia la izquierda la pelota para Machado.
Machado que mete un pelotazo largo para Galeano, que no encuentra la cabeza del defensa, la pierde, la recupera Velázquez, atención, la tocan para él, saca el equipo Defensores de Videlas, que se viene jugando, empujón claro contra Gustavo Carballo, del jugador de Guaraní, dice que sí, después pelotazo largo para Lucas Velázquez, no va a llegar, lateral por la izquierda, en el sector defensivo del equipo visitante. Velázquez no puede controlar nuevamente una pelota en el sector, en el borde del sector derecho del ataque guaraní. Recién Tabaqui sacó de vuelta en el límite, sacó una pelota que le hubiese quedado al delantero a Dávalos, mano a mano con el arquero visitante. Cristian Tabaqui es jugador de Guaraní, ¿eh? ¿Cómo? Cristian Tabaqui es jugador de Guaraní, digo. Sí. Fíjate. Falta contra el defensor de Vilelas. Entra grupo de asistencia médica. Vamos a ver qué pasó aquí. Estamos en vivo y en directo desde el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, llevándoles este partido a modo de YouTube Radio entre Guaraní y Defensores de Vilelas de Barranqueras Chaco. La final, partido de ida, torneo regional federal amateur, la región litoral norte. Aquí no se define el ascenso todavía. El ganador de esta serie, después del partido de revancha que se juega el próximo fin de semana en Chaco, saldrá de allí uno que se enfrentará con lo de la región litoral sur, si mal no recuerdo. Después le voy a ampliar esta noticia. Y en una final única en estadio neutral, allí sí el ganador asciende al torneo federal A. Es decir, ganar acá es simplemente un partido más que lleva a la gran final, pero hay que pasar este y la revancha. Se viene Guaraní nuevamente al ataque, mostrando un pelotazo largo para Galeano, en mano de la defensa Fernández. El árbitro no lo vio, cobró lateral. Lateral para el equipo de Guaraní, rápidamente lo cobran hacia atrás para Denis Benítez, línea media del campo central, Benítez para Joaquín Machado, Machado para Galván, Galván sale jugando nuevamente con Machado, Machado que mete un pelotazo para la corrida de Galeano, parece que le encontraron la ficha a la jugada de Guaraní con la subida de Galeano, porque le están filtrando todos los ataques al equipo de la franja. Sí, el defensor espera bien atrás y sale de contra, principalmente por el sector número 11, por el Canario, que está teniendo problemas Agustín con la marca del número 11, y también buena el número 9 de defensor, también buena presencia dentro del área de Guaraní. Tiro libre de esquina, le pega por el lado izquierdo, atención, el arquero en bolsa, Ledesma se queda con el balón, sale rápidamente jugando, pelotazo largo para la corrida del número 7, Gonzalo Ríos, no llega ante Flores. Arco. Típica jugada de los 90, también 2000, de los Vélez de Bianchi, los Boca de Bianchi, buscando la contra rápido con la salida del arquero. No sé qué opina usted, Rojas, si vio fútbol antes. Sí, y se fue Agustín Vallejo, pasa al sector izquierdo para buscar centro, y viene Denis Benítez a cubrir la zona derecha. Es todos los cambios de Guaraní que se están haciendo en este tiempo, en este primer tiempo, para ver si se puede perforar la última línea del equipo de los visitantes. Cuando llegamos a los 30 minutos de juego de primer tiempo y el árbitro para el partido. ¿Para qué está parando el partido? Tengo entendido para que se refrigeren los jugadores, ¿no? Sí, así es. 30 minutos llevamos jugado el primer tiempo. Se para un instante de partido para que se refrigeren los jugadores. ¿Algún comentario que pueda hacer, Rojas? Bueno, sí, estamos en el refrigerio, en el tiempo de refrigerio. Bueno, creo que el partido empezó con Defensores bien plantado, atacando, tuvo las mejores situaciones en los primeros 7-8 minutos. Después se abrosqueló un poquito más atrás, está esperando más de contra, está bien parado atrás, bien posicionado. Y Guaraní sin idea, Guaraní prácticamente solamente a pelotazo a los centros. Agustín Vallejo, por ahí, bueno, de
Galeano, si no puede perforar última línea del número 4, tira centro, digamos, de la posición que puede. Y es todo eso. Guaraní simplemente es buscar por arriba o pelota parada. No tiene juego, no tiene jugadores que puedan tener la pelota de 3 cuartos hacia adelante. Y creo que en general de todo el torneo le faltó eso a Guaraní. Le faltó siempre un conductor, alguien que pueda generar juego asociado entre los volantes y los delanteros. Creo que fue el gran déficit de Guaraní, que sí lo tuvo el torneo pasado. Bueno, lamentablemente no llegamos, pero no llegó a la final. Pero bueno, creo que nuevamente se repite ese déficit en el equipo de Guaraní. Defensores bien por ahora, bien plantado, está esperando haciendo su juego, a ver si puede golpear de contraataques. Muy bien, tenemos una infinidad de mensajes, le pedimos disculpas, no tenemos quien pueda leerlos a todos y sacarlos en vivo, son muchísimos, ustedes sigan escribiendo de antemano, muchísimas gracias a todos, sigan allí conectados, estamos transmitiendo en vivo y en directo acá del Estadio Guaraní. Si en algún momento ustedes ven que se laguea o se corta la señal, no se vayan, lo vamos a solucionar y vamos a volver, así que quédense, no se vayan allí. Ya suelen suceder a veces cuando hay mucha interferencia, se suele colgar por momentos el dispositivo, pero después lo solucionamos rápidamente y salimos al aire nuevamente, así que no se vayan si en algún momento se les corta la señal. Todo para decirles, mucho para agradecerles. Y bueno, Dios mediante, esto es un adelanto, probablemente, digo probablemente porque todavía no está confirmado, podamos transmitir el partido de vuelta en formato audiovisual. Mientras tanto, aquí en el Estadio de Guaraní no se puede, por eso hacemos transmisión vía YouTube Radio, pero estamos grabando el partido para subirlo después, con los mínimos relatos, obviamente, lo vas a ver después del partido completo, en nuestro canal también, Futboleros, así que te pedimos que nos sigas también allí, que nos des un like, que compartas el video, que a nosotros nos ayudas un montón compartiendo nuestras grabaciones, nuestros videos, nuestras transmisiones como ahora en vivo. Lateral tenemos por la línea derecha del sector de ataque el equipo de Chaco, que la verdad que vino a jugarle de igual a igual a Guaraní, no se achicó, no le pesó la camiseta del rival, no le pesó el estadio, no le pesó nada. La verdad, muy bien jugando el equipo de Chaco, bastante bien, y estuvo varias oportunidades ya donde podía haber adelantado. No fueron tan claras, pero está allí, más cerca del arco está. Me imagino lo que va a ser el partido de revancha, el partido duro, porque ellos están jugando de local. La falta recién que cometió Defensor te muestra lo concentrado que está el equipo visitante en apretar y en presionar. Prácticamente falta la salida del área de Guaraní. Lateral para el equipo del sector de ataque del lado izquierdo. Rápidamente Galeano para Machado. Machado que viene a meter el centro. La pelota que va al área. La cuelga muy bien. El arquero la carga contra el arquero. Lo que dice el juez. Tiro libre para Defensores de Vilelas. En 33 minutos de este primer tiempo, 0-0. Un resultado que le conviene mucho al equipo visitante. Sí, sin duda. Esto claramente se va a definir en el último partido. Guaraní está sufriendo claramente la baja del goleador Mauro Gómez. Velázquez no fue para nada, es una sombra al lado de lo que, bueno, venía por algo era suplente, ¿no? Creo que era el tercer suplente. Claramente no está desaparecido en el campo de juego, ni siquiera logra por lo menos recibir en condiciones el balón de poder parar la pelota y simplemente no tiene, siquiera tiene control de pelota. Claramente está sufriendo eso Guaraní, está faltando un número 9 que de la calidad de Mauro Gómez, así que bueno, todo indicaría que podría estar para el partido de vuelta. Por eso yo creo que este partido se define sin duda en el partido, en la final de vuelta, ¿no? ¿Realmente crees que puede estar Mauro Gómez para la revancha? No hay todavía ningún diagnóstico que diga que no. O sea, todo indicaría que lo están llevando de a poco este partido. Hoy claramente que no, pero bueno, todavía creo que hay una expectativa que pueda llegar. Bueno, yo soy un poco más pesimista, pienso que no va a llegar por un desgarro. Mínimo son 20 días de recuperación. Viene Lucas Velázquez por el medio campo, cabeceando, intentando jugar. Aquí hay mano clara de Agustín Vallejo, tiro libre
para Defensores de Vilelas, cerca del área grande del equipo de Guaraní. Tiro libre para el equipo visitante, que se viene con todo el ataque. Está entre Ensonis, el tiro libre, y el lateral Molina. Mientras tanto lo atienden a Denis Benítez con una lesión en su nariz. Salió afuera para ser atendido. Aparentemente un manotazo, un golpe en su nariz. Le produjo una herida cortante. No mucho tampoco. Pero ya está siendo atendido fuera del campo de juego. Se viene Ensonis. Va a patear este tiro libre. Si le pega a Nis, se me hace que va largo. Pero también está el delantero, el lateral izquierdo Molina. Nahuel Molina también, que le puede pegar. Atención que va Ensonis. Le pega a Nis. Centro al área. Atención, cabecea solo. Cabeceó solito. Montenegro se salva Guaraní. Meten un pelotazo. La baja Flores. Avisó el equipo chaqueño que está más cerca que la franja del primer gol. Sí, un tiro libre a partir de una falta que no fue, que le pegó circunstancialmente en la mano, la bajó de cabeza, le pegó. La verdad que se equivocó el árbitro acá con esta falta. Y bueno, y sí, finalmente se salva cabezazo del delantero de Defensores y la controla Flores. Atención que se viene para el gol. El equipo visitante, Carvalho. No sabía qué hacer con la pelota. Agustín Vallejo la despejó al aire, quedó bollando la pelota. Sale jugando por el lado izquierdo, ahora más sin peligro Guaraní. Sigue insistiendo el equipo chaqueño, se viene con todo el ataque. Tabaqui toca hacia atrás, ahora para su arquero. No puede con la presión de Lucas Velázquez, lateral para el equipo de Guaraní en el ataque ahora. Se está tornando partido de ida de vuelta ahora. Se viene Vallejos. Toca hacia la pared. Al piso Tabaqui. Manda la pelota al lateral por la derecha. Para el equipo de la franja. Benítez. Atención que la pierde muy mal con Montenegro. Se viene Montenegro. Atención, se mete al área. Puede ser el gol aquí. Le pegó el primer palo de Flores. Qué gol que se perdió el equipo de Chaco, papá. Grosero error, el número 2 de Guaraní. Grosero error. Se confió en que llegaba la pelota. Regaló al delantero y se salva Guaraní la más clara del partido. Solo, mano a mano. La tira en el palo izquierdo del arquero. Y se salva en la jugada más clara Guaraní en la jugada del gol de Defensores. La presión del equipo chaqueño está haciendo que Guaraní se equivoque en defensa. Y puede venir en cualquier momento el primer gol de la tarde. Recién la tenía Montenegro. Intentó colocarla al primer palo a los Tevez, a San Lorenzo. Le quiso hacer. No le salió. Y se salvó Guaraní de ir perdiendo el primer tiempo. Van 38 minutos del primer tiempo. Tenía la opción también de buscar al medio que entraba el número 9 solo. Tenía dos opciones. Bueno, eligió la que quedó conveniente. Bueno, no le salió. Muy bien, sigue presionando el equipo de Chaco. No le deja salir jugando. Lateral en el ataque otra vez. Para Defensores Vilela, que está mejor parado, más concentrado y mejor jugando el partido. Atención, yo no sé si a Guaraní está pesando la presión o la baja que tuvo, pero se viene otra vez con el número Ríos, el número 7. Atención, le pega a Nis le pega al arco. La pelota pasó rozando el palo izquierdo de Flores. Se salva Guaraní. Lo que pudo haber sido el primer gol de la tarde. 39 minutos. Y este partido sigue 0-0 de milagro. Errores entre Machado y Cejas. La logra recuperar Nis. Y luego se sabe nuevamente Guaraní. Segunda jugada de gol claramente clara para el equipo visitante. Otra vez se viene Defensores de Vilela. Atención, parece Vilela de equipo local. Carvalho desconcentrado totalmente. Guaraní intenta salir jugando, no puede. Soto que la pierde. Ahora Velázquez abre la cancha
para su número 11, Dávalos. La vuelven a perder, la vuelven a recuperar los chaqueños. Se pierde por línea media de campo de juego, lateral para el equipo visitante. Un Guaraní totalmente desconcentrado, totalmente sin conexión de juego entre sus jugadores. No sé si le está pesando la presión de ser el local, la final, las bajas de Calen y de Gómez. Pero mejor parado, mejor concentrado el equipo de Chaco. Otra vez la recupera rápidamente Carballo. La pisa muy bien por aquí. Montenegro lateral para Defensores Vereda en el ataque. Se viene Molina. Molina que la toca. Taquito de lujo para Canario. Mete el centro. Despeja el equipo Guaraní. Otra vez se viene Videlas. Otra vez Canario. Otra vez Galván. Pelotazo largo para la corrida de Galván que la pierde. Otra vez la recupera Aní para los chaqueños. No puede. Otra vez pelotazo para Galeano. Partido que se juega en el medio. Otra vez la recupera el equipo de Chaco. La toca para Ríos. Ríos mete pelotazo abriendo la cancha para la corrida de Canario. No va a llegar. Lo mató a Canario. Lateral para Guaraní en su sector defensivo. Machado lo realiza rápidamente tocándose atrás para Galván. Qué jugada de Taquito, pase de Taquito, del número 9 al número 11, la verdad. La verdad que hasta se están dando el lujo en algunas jugadas de cancherear, Muy buen taco el jugador. Ya alcanzó a ver quién era, qué número era. Número 9. El número 9, Carballo. Una jugada de Taquito, otra vez Carballo. Bueno, otra vez se viene el equipo de Vilela al ataque. Recupera en línea defensiva Machado. Abre la cancha hacia la derecha. De punta a punta para Agustín Vallejo. Pelotazo para la corrida de Dávalos. No va a llegar Dávalos. Lateral que cobra rápidamente Soto. Benítez. Falta, dice el juez. No pasó nada, dice. La pelota la tiene ahora el arquero del equipo visitante. Ledesma saca rápidamente hacia la derecha. Muy buena jugada. Ríos la que la toca, la deja para Nis. Nis que la pisa. Se juega en el sector defensivo del campo de Guaraní. Otra vez Nis. La pierde Nis. La recupera Guaraní. Otra vez la pierde Guaraní. Otra vez la recupera. Otra vez recupera Galeano. La pierde Galeano. Lateral rápidamente lo ejecuta. Defensores de Videla. Pelotazo en línea defensiva. Despejando. De Guaraní, ahora de Viledas, lateral para Guaraní. Se están pasando la pelota, pelotazo para acá, pelotazo para allá. Cuando no hay idea de juego, es todo puro pelotazo. Que Galeano se equivoque, ya está, habla un síntoma, creo que ya es grave para Guaraní. Un síntoma colectivo, de prácticamente están todos con mucho nervio. Y el equipo visitante que constantemente fuerza el error de la salida a Guaraní. Es increíble cómo le cuesta a Guaraní salir, manejar la pelota a 3/4 de cancha hacia adelante. Le cuesta un montón. Se viene ahora Guaraní jugando en línea defensiva. No soporta otra vez, pierde con la presión de Vilelas. Se viene Canario, perdón. La recupera el defensa de Guaraní. Ceja ayudando en defensa. Pelotazo largo. Se pasa Guaraní, se adelanta el equipo visitante. Se juega en el medio campo hacia atrás de Guaraní ahora. Se viene nuevamente Guaraní. Intenta recuperar, intenta ganar una jugada. No puede. Lateral ahora. Porque despejó Molina para Guaraní. La presión del equipo visitante es tremenda. No dejan ni respirar. No dejan darse vuelta a los jugadores. El número 11, Dávalo, los delanteros, no dejan darse vuelta. La verdad que es tremenda la presión del equipo visitante. Bueno, la verdad que la presión del equipo... Bueno, mientras tanto veíamos una jugada que estaba totalmente invalidada. Que Galeano amagaba que podía hacer un gol, pero no pasó a mayores. Tiro libre para el equipo visitante. Decíamos recién la presión del equipo visitante, vamos a ver si la soporta, porque hay que soportar 90 minutos de presión en un día como hoy. Bueno, esa es la incógnita que planteamos de entrada, ¿no? Con este calor. No obstante, creo que hasta ahora lo veo bien el equipo visitante. Obviamente eso lo veremos en un tiempo, ¿no? Pero claramente puede ser un factor que condicione
la intensidad del juego en el segundo tiempo, ¿no? Se cumplieron los 45 minutos iniciales. Viene la pelota, se juega en línea defensiva de Guaraní. Atención que nuevamente ahí la tenía Gonzalo Ríos. La recupera Benítez para Guaraní. Presiona a Vilelas. Aquí, atención que le va a pegar. Le pegaron desde afuera del área. Era muy buena la intentona, la retiene Flores. Sale jugando con pelotazo largo hacia Galeano. La pelota se va afuera. Lateral. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Guaraní en este momento es que termine el primer tiempo. Ya que termine, sí, sin duda. Ya que termine y replantear un poquito más fríamente de cara al segundo tiempo qué modificación hacer, ¿no? Lo mejor que le puede pasar a Guaraní es que termine el primer tiempo y terminó justamente en estos momentos. Termina el primer tiempo en el Estadio Clemente Argentina Fernández de Oliveira. Guaraní, Defensores de Vilelas, empatan 0-0. Mejor el equipo visitante.
Vuelven a entrar los equipos al campo de juego para arrancar con el segundo tiempo en esta tarde. Final del torneo regional federal amateur, región Litoral Norte. Partido final de ida. La revancha será en Barranqueras, Chaco. Vamos a ver si será en el estadio de Don Orione, donde suele hacer de local el equipo de Defensores de Vilelas. Van a ingresar 2 jugadores. En Guaraní ingresará con la 15 Adamí y con la 14 Duarte. Santiago Duarte. Va a arrancar entonces. Salió el número 9 en Guaraní, Lucas Velázquez. Bueno, la hinchada vuelve a hacer de la suya, su canto, como es habitual. Vamos a arrancar entonces con este segundo tiempo. Vamos a ver Carballo para Defensores de Vilelas, el número 9. Y comenzó el segundo tiempo. Arrancó moviendo el equipo visitante. Ya estamos de vuelta. Aquí viene Ramírez. Se viene Guaraní. Lateral en el sector de ataque para el equipo de la franja. Rápidamente la ejecuta para Guaraní. La toca hacia atrás para Benítez. Benítez que la engancha, atención, se mete al área, mete el centro al área, la despeja rápidamente Fernández. Allí la pelota queda en el sector defensivo, Chaqueño sale jugando nuevamente cerca del medio campo, abriendo la pelota para Enzo Nis. Nis que la toca, pelotazo largo, intenta la búsqueda de Canario, Canario la mete al medio para Carballo, Carballo que no llega, la despeja rápidamente. El defensa de Guaraní nuevamente la recupera Vilera. Atención, le queda Carballo. Pasecito corto, rápido. Muy bien para Montenegro. La pelota llega a las manos de Flores. Sale jugando rápidamente para Guaraní, que intenta salir jugando en el medio campo. Allí la tiene Benítez, Duarte. Duarte que abre la cancha para Galeano. Galeano por la izquierda. Galeano que se mete. Se la roba Nis. Nis que la toca para Carballo. Pica Nis, Carballo le toca para Nis. Se viene Ríos, perdón. Ahora se viene Ríos. La pierde Ríos, la recupera rápidamente el equipo de Guaraní con Duarte. Duarte que abre la cancha. Intenta abrir la cancha. La pelota va de la línea defensiva. La toma el arquero Ledesma para Vilelas, que la tiene allí. Y hace tiempo, ratito, rápidamente abre la cancha para Ríos. La pierde Ríos, la recupera el equipo chaqueño en el círculo central. Tocan hacia la izquierda. Ahora rápidamente Montenegro. Montenegro abre para Nis. Nis que se va al ataque, mete el centro al medio. Sale Flores. Termina peligro en el arco de Guaraní. Rápidamente sale Flores, abriendo la cancha hacia la derecha. Para la salida con Benítez. Benítez que la pierde, la recupera Montenegro. No da pie con bola Guaraní. Se viene Defensores de Vilelas por la izquierda atacando con su número 7. Atención con Ríos. Se mete para atrás. Intenta un taco. Muy bien. Se mete al área. Atención. Mete el centro. La despeja Cejas. Ayudando en defensa para el equipo Guaraní. Sale rápidamente jugando. Ahora se viene el ataque. La pide por este lado Galeano. Elige por la derecha con Duarte. Mete el centro al medio. Rebota en el defensa de Vilelas. La pelota va al córner para Guaraní desde el lado derecho en 3 minutos de este segundo tiempo. Viene el centro por el lado derecho para el equipo de la franja.
Viene el centro al medio. Intenta cabecear allí. Soto no puede. Saque. Nuevamente tiro de esquina para el equipo de Guaraní. Antonio Franco por la derecha. Otro tiro de esquina en 3 minutos 40 de este segundo tiempo. Se acerca Guaraní en búsqueda del primer gol de la tarde. Rápido, viene el centro Machado al medio. Despeja el defensa de Tabasqui para Nis. Nis que mete el pelotazo, la aguanta muy bien Canario. Canario que pone para Ríos. Ríos que no puede con la defensa. Muy bien en la defensa de Galván. Tira la pelota al lateral. Lateral para Vilelas. Mucho mejor que Guaraní. No aplicó el mismo criterio el árbitro acá. Le pegó la mano al jugador de Vilela y no cobró falta como sí cobró con Agustín Vallejo en el primer tiempo. Medio difícil este árbitro, ¿no? Medio complicado los criterios que tienen para cobrar, ¿no? Fernández va a cobrar el lateral en el sector de ataque para Vilelas. Toca hacia la derecha para Ríos. Ríos que intenta meter al medio. Rebota en Duarte. Lateral en el ataque para el equipo de Vilelas que se viene al ataque con Fernández que va a cobrar el lateral. Se viene Fernández, va a hacer un centro al área esto. Fernández mete el lateral, centro al área. Lo estaban tomando en el arco. Anís. Allí viene para Carballo. Canario le pega como puede. La pelota se va por arriba, detrás del Chaño. Saque de arco para Guaraní. Qué peligroso Canario. Nuevamente tuvo una de media vuelta, le quedó incómodo, pero no obstante logró rematar, pasó por arriba 1 metro de travesaño. Juega muy bien el equipo chaqueño, lo dijimos. Vino a jugar de igual acá Guaraní. Sale jugando Vallejos. Atención que la intentan. Allí casi la pierden con peligro de gol. Ahora la recuperan. Se viene por el medio campo. Tocan para Duarte. Mete pelotazo largo. Adamí intentaba abrir a la derecha. Lateral para Vilelas. En el sector defensivo. Que juega mucho más tranquilo ahora el partido. Creo que se dieron cuenta que lo tienen allí nomás. Que no le van a hacer tan fácil ningún gol. Intentó Guaraní con los cambios con Duarte para darle mayor jugabilidad, pero se viene nuevamente Vilelas. Tiene muy buena delantero, muy buena salida. Había una falta acá que está pidiendo el jugador montenegro. Saque de arco para Guaraní ahora. En 6 minutos de este segundo tiempo. La saca Flores. Jugando para Machado. Machado que no sé qué quiso hacer. La pelota se le va al lateral. Están muy nerviosos los jugadores de Guaraní. Sí, sigue en la misma sintonía del primer tiempo. No cambió nada. Por más que cambiaron dos jugadores en Guaraní, pero prácticamente el juego es lo mismo. Están nerviosos, no hay coordinación. Defensores bien de vuelta, apretando arriba, asfixiando la salida Guaraní y forzando al error del local, ¿sí? Muy bien, así se viene nuevamente intentando salir jugando con unos pelotazos, no puede, ni que mete la pelota al área. Intentan cabecear allí, no puede, lo despeja la defensa de Guaraní. Pelotazo largo de Fernández. No puede Fernández. Ahora la recuperan. Rápidamente Ramírez. Falta contra Ramírez. De Adami, tiro libre para defensores Vilelas en el círculo central. Medio campo. Mucho mejor el equipo visitante. No cambió absolutamente nada. Guaraní por ahí intentó un poquito más, nada más. En estos pocos minutos, al menos, no hay diferencia de cómo terminó el primer tiempo. Mucho mejor parado el equipo visitante. Parece ser como que se entienden mucho más entre sí los jugadores. Anularon todos los circuitos de juego del equipo local. Un tiro libre que lo va a ejecutar Nis. Mete la pelota al área. Cabecean. Cruza todo el borde del arco. Despeja al equipo de Guaraní. Otra vez Videla se viene al ataque. Desde afuera del área le puede pegar. Molina que la tiene, la aguanta. Molina que se quiere meter, engancha muy bien Molina. Desborda Molina. Falta
de defensa Guaraní, dice que no el árbitro, lateral para Guaraní, pero eso fue falta, Rojas. ¿Qué opinás? Eso fue falta, Rojas. Falta del jugador de Guaraní allí. No cobró el juez. Falta del jugador de Guaraní ahí contra el jugador chaqueño. Le metió un manotazo en la cara. Sí, fue con el cuerpo, hermano. Yo no vi el manotazo. Vi que fue con el cuerpo. Pero fueron de la lucha por la pelota. No, la verdad no vi el manotazo sí, que tiró. Bueno, intenta salir jugando Guaraní con Flores ahora. Abre la pelota hacia la derecha. Meten un pelotazo. Tabaqui que la corre. La aguanta allí. Saque de arco para el equipo visitante. Ríos, que quiere meter la pelota al medio. Santiago Duarte la recupera. Se juega en el medio campo. Ahora en sector defensivo el equipo visitante. Ledesma al arquero. Mete un pelotazo largo para Nis, que intenta cabecear. Falta contra Ríos. No cobra al árbitro. Sigue atacando Vilelas. Santiago Duarte forcejeando ahí en el círculo central. La recupera Nis para el equipo visitante. Falta contra Nis. Planchazo arriba de Lautaro Soto, tarjeta amarilla. Le metió bien la plancha a la altura de la rodilla, más o menos. Sí. Que, bueno, creo que recién de Santiago Duarte, Soto, creo que es la impotencia de lo mal que está jugando Guaraní, que se están dedicando más que nada a la lucha física, ¿no? Y en ese terreno pierde claramente Guaraní. No tiene que entrar en esa. Tiene que tranquilizarse, buscar la forma de juntarse, asociarse entre volante y los delanteros para tratar ya con peligro, pero la verdad que hasta ahora no, nada de eso se ve. Los cambios realmente nada, no ha aportado nada Guaraní hasta ahora. Así es, don Rojas. Una falta contra Nis de Soto, que se ganó la amarilla con esta. Tiro libre ahora para el equipo de Chaco. Mientras tanto se escuchan los cánticos de la barra de la franja. Nis desde el círculo central va a intentar meter seguramente la pelota al área rival. Pelotazo centro. Entra la pelota al área. La baja muy bien allí. Falta, dice, en ataque. Tiro libre para Guaraní en el sector defensivo. En 11 minutos de este segundo tiempo. Sale jugando Guaraní con Benítez, Duarte, Benítez, círculo central, pelotazo para la Correa Galeano, la pelota se va larga, saque de arco para Vilelas. Increíble qué manera de autorizar, pero las situaciones de jugada para Guaraní, ¿no? Pelotazo, que arrancó hace un tiempo, no coordinaron un solo pase bien para Galeano, ninguno de los volantes, ni Soto, ni Adam, ni nadie, o sea, la verdad que es totalmente conectada la línea, no hay ningún tipo de enlace entre ellos, ¿no? Galeano la paró en el medio campo, vino con todo Fernández. Se hizo sentir la pelota, envió lateral para Guaraní en el sector izquierdo. Machado sale hacia atrás, la pierde Duarte ante la presión de Ríos. La recupera con Nis. Cerca al área grande, hay falta ya, muchachos. Contra Carvalho, hubo falta, un empujón, no vio nada el juez. Atención que hay peligro aquí, la recuperaron rápidamente y sale jugando Guaraní ahora. Medio campo para Lautaro Soto. Mete el pelotazo largo. Atención que la paraba muy bien Dávalos, la perdió. Saque de arco para Defensores de Vilelas. Saque de arco para Vilelas ahora en 12 minutos, 13 ya de este segundo tiempo. Mejor el equipo chaqueño. Saca del arco, pelotazo largo. Llega hasta el círculo central. La recupera Duarte para Guaraní. No puede con la presión de Ramírez. Recupera otra vez Guaraní ahora.
La pisa muy bien Machado, que mete pelotazo largo. Vallejo, perdón. Galeano que la cabecea. Otra vez para el arquero de Ledesma, de Vilelas. Volver a empezar el equipo chaqueño desde atrás. Sí, ya es fastidioso ver cómo no puede salir Guaraní. Cada pelotazo o cada intento de salir al fondo genera alguna... Bueno, hay una falta que cobró para el defensor de Vilela. No, decía que claramente ya es un fastidio ver cómo, para la gente local, ver cómo no puede salir claramente del fondo. No solo un simple pase le cuesta horrores. Es como le pesa las piernas, increíble. Y claramente la gente ya está viendo, ya se está fastidiando con la actitud del equipo, ¿no? Sí, la verdad que Guaraní está jugando mal, hay que decirlo. Está jugando mal Guaraní. No sabemos qué es lo que está pasando, si no conectan entre sí los jugadores. Vilela está filtrando todos los pases. La línea de juego está anulada de Guaraní. No puede desbordar por los costados, no puede meter los centros. La verdad que se nota ya el desgaste en un plantel tal vez que de haber llegado hasta esta instancia. Pero falta todavía, muchachos. Si hay que ascender, hay que hacer valer la localidad. Pero bueno, se viene Nis con el tiro libre. Atención, acá yo le veo muy factible peligro de gol aquí a favor del equipo visitante. Le va a pegar Nis y le pega bien, es un golazo. Vamos a ver, Nis es bueno en los tiros libres. Vanson Nis le pegó al arco. Flores, la pelota le salió muy al medio. Namasita se salva Guaraní. 15 minutos de este segundo tiempo. Mientras vemos que se están preparando dos cambios. Sale jugando Flores. Va a probar con Báez, con Agustín Báez, va a probar un poquito con alguien que le dé algo de juego en el medio campo, porque la verdad que los antecedentes de Báez este torneo ha sido muy malo. Pero bueno, tenemos que pasar este partido. Intenta atacar Guaraní por el lado izquierdo. Cerca del área grande, Duarte tocando hacia atrás. Con Vallejos. Nicolás Vallejos. Otra vez Adami en el círculo central. No puede. La recupera Río para el equipo visitante. Se viene Ramírez. Ramírez que abre para Nis. Se va solo a Nis. Área grande del círculo. Área grande de la defensa de Guaraní. Falta contra él. Contra Nis. De Machado. No lo pueden parar a Nis. Está con todo el polaco del equipo chaqueño. Tiro libre para Vilelas. Increíble cómo ganó la falta Nis ahí de espalda. La ingenuidad de Machado fue a cortarlo con falta. La verdad que es increíble cómo está regalando Guaraní estos momentos del partido para las situaciones de peligro en el arco propio, ¿no? Saludamos a todos los que están inscritos, siguiendo nuestra transmisión, los que están ahora en vivo, los que se suscribieron, los que compartieron el video, los que le dieron like. Gracias a todos por estar allí presentes con nosotros en nuestra transmisión. Estamos transmitiendo la tribuna con la hinchada. Saludamos a todos los que están conectados a nuestra transmisión. Gracias por estar allí con nosotros. Se viene un tiro libre peligrosísimo para el arco de Guaraní. Se acerca el equipo chaqueño. Cerca del área grande. En la línea defensiva de Guaraní. Viene el tiro libre. Se enciende la tribuna de todo el equipo. Sabe que su equipo está jugando mal. Viene el centro de la piel de Flores. Despejan allí con todo. El equipo chaqueño lo está teniendo contra el arco. Ahora Guaraní. Increíble esto. Para todos aquellos que vinieron a ver a una franja. No le digo demoledora, pero mejor conectada con el juego, con la localidad. La verdad que se me hace que le está pesando la instancia, tal vez, la presión. No lo sé. O simplemente el otro equipo está mejor preparado físicamente y táctica y técnicamente se lo tienen estudiado a la franja. Esa es otra conclusión que puedo sacar yo. Porque el equipo de Vilela realmente tiene un estado físico impresionante. El equipo rival, hay que decirlo, se nota por los jugadores. La presión la están soportando desde el primer tiempo. No pararon hasta ahora. Ya llevamos 20 minutos del segundo tiempo y siguen jugando de la misma forma. Esto demuestra que hay una excelente preparación física. Mientras que ingresó con la número 18 Gonzalo Cañete en reemplazo de Carvalho.
Carvalho, el distinto que tiene Vilelas. Hacía jugada de taquito ahí en el área. Pero Nis también es uno de los distintos que tiene este equipo. En su conjunto, el equipo visitante está mejor parado, mejor plantado. En la instancia que está acorde a las circunstancias, está acorde a la instancia que está jugando. Al menos por el momento. Mayormente concentrado, sin regalar nada. Presionando todos los sectores, cada pelota como si fuera la última. Así está jugando el equipo de Chaco. Realmente mis felicitaciones, las felicitaciones de parte nuestra al equipo chaqueño, que realmente vino a jugarle acá a Guaraní, no vino a esperar atrás ni a cobrarse el travesaño, todo lo contrario, está presionando arriba y lo está obligando a jugar a Guaraní a un juego totalmente incómodo que no está acostumbrado. Ahora se nota, va a venir el pelotazo de Ledesma, el arquero que va a meter el pelotazo largo hacia arriba, se acerca contra el área, intenta el anticipo. Vallejo que gana la pulseada, otro pelotazo más lateral en el sector del medio campo para el equipo de Chaco, que prepara otro cambio. Este equipo es totalmente respetable, ¿eh? Se ganó el respeto de todos acá por lo que está haciendo esta tarde. Bueno, la verdad que yo me esperaba a Mantillú, por ejemplo, el fin de semana pasado jugar de esta forma, pero me está sorprendiendo agradablemente este equipo. La verdad que sí, la verdad que sí. La gente no está sufriendo hoy por lo que no sufrió el partido pasado contra Mandillú, ¿no? Cuando uno esperaba por ahí es otra cosa, pero bueno, la verdad que sí es sorpresivo este equipo, ¿no? Tiro libre del sector izquierdo, la pelota se va por línea de fondo y saque de arco para Guaraní. Sí, redondeando la idea, este equipo de defensores de Vilela que viene a jugar acá, yo le digo la verdad, nunca ni sabía que existía este equipo, le digo la verdad al público, pero hoy la verdad me saco el sombrero y felicito al equipo por cómo está jugando. Es un equipo que vino a jugar con toda una presión, tal vez su primera participación, como decía, pero está jugando igual a igual. Anís se tira al piso con todo. Se viene el ataque por la derecha, atención al tiro libre. Era justamente Cañete, recientemente egresado. Hay saque de arco, perdón, hay tiro de esquina para el equipo visitante que se viene con todo. Muchachos, no me sorprendería un gol del equipo visitante a esta altura del partido. Redondeando la idea, le decía que este equipo está jugando como se debe jugar una final. No dando ninguna pelota por perdida, peleándolas todas y arrinconando al rival. Es lo que está haciendo Vilela. Mis felicitaciones para este equipo. La verdad, espectacular como están jugando, está totalmente a la altura. El equipo de la franja está totalmente dibujado, no engancha a sus jugadores, no engancha la jugada. Se viene el tiro libre, de esquina, la pelota va al centro, Galeano ayudando. Se viene con todo, se juega en campo Guaraní ahora. Ahora aprovecha la contra, atención. Ojo con esto, que se viene Emanuel Báez. Machado, la pierden allí en el medio, recupera nuevamente el equipo de Chaco. Falta contra el equipo de Chaco, tiro libre en el círculo central, medio campo. ¿Qué tiene usted para aportar, Rojas? Mientras me tomo un vaso de agua. No, recién la jugada de Báez, el ingresado nuevamente, igual. Bueno, se va Anís. Tremendo agate físico de Anís, la verdad, tremendo. Entra el número 11 de... No, el número, perdón. ¿Qué número? Sí, no, pero ¿quién entró? No, 14. Maciel está bien, Maciel. Y ahora se va el número... se va Canario y entra 16. Larrazábal, perdón. Bueno, empieza a hacer cambio el equipo visitante, el lado teniendo en cuenta el tremendo gasto físico que están haciendo, ¿no? Así es. Los jugadores, al menos los que hicieron mayor desgaste, ¿no? Así es, tiro libre. Atención, viene la pelota al medio, qué peligro esto, la sacan allí como puede Duarte. Cabezazo para la Corea Galeano. Galeano se mete, ataca Galeano, desborda, mete el centro al medio. Atención que le queda a Denis Benítez, no la puede empalmar Benítez. Rápidamente la saca el defensor del equipo chaqueño al córner. Se levanta el público franqueado, alentando a su equipo, sabe que no está jugando bien y tiene que hacerse notar el aliento de la franja
para que su equipo se despierte. Estamos jugando una final, muchachos. Están jugando una final. Va a tirar el córner. Machado. Patea Machado. Saque. Saca allí Ríos con un pelotazo largo. Pica la pelota, recupera el defensor de Vilelas. Lateral para Guaraní por el lado izquierdo. Lo va a ejecutar aquí José Machado. Duarte mete pelotazo al medio, a nadie. Cabecea al defensor. Benítez que la recupera. Dávalos otra vez. Recupera a Vilelas hacia atrás. Adami para Vallejo. Mete para Galeano. Se mete Galeano. Ledesma le gana la pulseada. El arquero del equipo visitante se queda con el balón. Ahora viene la contra, atención que se viene Videla, se mete al área, le queda la pelota a Cañete, le pega a Cañete. Se salva Guaraní, ahora partido de vuelta, Rojas. Adami, ¿para qué te traje? Por favor, qué manera de cometer errores. Parecía que la tenía y se resbala, le queda al delantero. Tira, prueba delantero, le pasa por el lado del palo izquierdo al arquero local. La verdad que hay jugadores que sinceramente no sé para qué entraron, ¿no? Intenta salir jugando la franja, soporta la presión, atención, ahí la pierde nuevamente Ramírez que la gana. Meten la pelota para el jugador, era para la corrida de Gonzalo Ríos, pero no. Tiro libre para Guaraní, sale jugando con Benítez. Se viene Vallejo por la derecha, intenta entrar al área, la despeja y la salva el defensor del equipo visitante, la pelota llega al mediocampo, vuelta a empezar del equipo franqueado para intentar invadir alguna jugada, mete un pelotazo largo, Galeano que la baja de pecho, se quiere meter al área, no puede, le pone bien el cuerpo Fernández, saque de arco para defensores de Vilelas en 25 minutos. De este segundo tiempo. Ingresa el petizo, Emanuel Báez. Vamos a ver qué hace Báez. Jugador habilidoso. Esperemos que esté a la altura nada más porque hace un montón que no juega, no lo veo jugando hace rato. Ingresar ahora en una final con toda la presión encima de un equipo que está jugando mal es una gran oportunidad, pero también te puede quemar como los peores casos. Falta aquí contra el jugador Duarte, tiro libre para Guaraní. Bueno, Guaraní se empieza a posicionar en campo del equipo visitante, defensores, principalmente con mucha... Bueno, desperdiciaron la jugada, se viene Videla, atención para el ataque aquí. Cañete se mete por el medio, abre la pelota por la izquierda para el ataque. En el ataque mete el centro al medio, atención, cabecea solo, pegó el travesaño. Pegó el travesaño, se salvó Guaraní. Era el gol de Ríos. Era el gol de Ríos. Se salvó Guaraní, ahora se viene la contra. El equipo franqueado. Falta contra Manuel Báez. Tiro libre para el equipo de Guaraní que respira en esta. Increíble, el cabezazo del travesaño, solo mano a mano el delantero de defensores, pega el travesaño, nuevamente un error del número 2 de Galván. Viene el ataque Guaraní, Galeano la pierde en el área. Se viene Videla nuevamente con Cañete. Cañete que la aguanta, se acerca el equipo visitante, mejor que Guaraní, mejor que local, nuevamente Cañete la pisa. Gran jugada, lateral, lo gana Cañete para Vilelas. En el sector de ataque, 27 minutos de este segundo tiempo, mejor el equipo chaqueño, lo dijimos. Guaraní no tiene claridad en su juego. Tal es así que Ríos se perdió el gol, recién estrelló su cabezazo en el travesaño. Ahora justamente la tiene Ríos, la aguanta Ríos. Se viene Vilelas, toca para Cañete. Cañete que mete el centro otra vez. Allí la cabecean la pena, otra vez le queda solo 5. ¡Gol, gol, 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 gol!
Defensor de Videla, Ramírez, de cabeza llevándose todo por delante, pone a Defensores 1, Guaraní 0 en 28 minutos de este segundo tiempo. Gana el equipo visitante 1-0 y ahora se hace notar el descontento y el enojo de los hinchas franjeados. Hay que alentar, muchachos, no se la agarren con la gente ni con los jugadores. Hay que alentar. Gana el equipo visitante por 1-0 Guaraní en 29 minutos de este segundo tiempo. Bueno, se venía el gol del equipo visitante. Jugada parecía calcada al gol del cabezazo del travesaño. Esta vez la cabecea mal, pero el error entre el arquero y el defensor, pues yo creo que entrara mansamente la pelota que tocó el delantero de Defensores. Ahora se viene Guaraní, gran atajada, LD envía la pelota al córner. Córner por el lado derecho, que lo va a ejecutar el jugador de Guaraní. Se viene el tiro libre de esquina desde la derecha. Mete el centro, intentan el cabezazo, la despeja. Allí Molina. Se viene el equipo chaqueño, atención. Con Maciel que mete un pelotazo largo para la corrida. De Larrazábal, la gana Machado. Vallejo, perdón. Ahora para Duarte. Ahora sale jugando Guaraní. La pide Galeano por la izquierda. Pelotazo para Galeano. Se adelanta Galeano. No puede con Fernández. Saque de arco para el equipo de Chaco. Jugando muy bien el equipo de Chaco. Ganando 1-0. Justicia en el resultado por lo hecho hasta el momento. Guaraní no puede dormirse. Tiene que seguir jugando, elaborando juego. Si quiere empatar el partido. Si el empate era un mal resultado, este es pésimo. Se viene Ríos. La pierde con Duarte, presiona a Ríos. Se viene el ataque de Virelas. No para de presionar este equipo. Cañete mete el centro. Atención, ahora entra. Otra vez ataja Flores. Se salva Guaraní, era Larrazábal. La puso contra el palo. Y volando Flores la detiene. Lo que era el segundo del equipo visitante. Si Guaraní sigue jugando así, esto me huele a goleada si el equipo visitante aprovecha la contra. Y está más para el segundo Defensores que Guaraní para el empate, claramente, ¿no? Bueno, se salvó Guaraní. Gran mérito del arquero Flores, salvando a su equipo. Vemos que acusa un calambre ahora el defensa lateral Molina. Guaraní, la verdad, totalmente desconocido. O realmente ahora está jugando con un equipo mejor preparado para este torneo. No me queda otra explicación. La verdad que a Guaraní se lo ve desgastado físicamente. No lo veo sin respuesta. Evidentemente le está pasando a esta altura factura de los partidos de la fase final hasta acá. Y el defensor se lo ve muy bien, plantado físicamente bien, respondiendo bien, así que claramente hay diferencia física entre ambos equipos, ¿no? Y se nota en el campo de juego, ¿no? Así es. Generalmente en estas instancias es donde se ven los resultados de la preparación física de los equipos. Y también pesa mucho las bajas, ¿no? Las bajas a lo largo del torneo. Guaraní sufrió 2 bajas importantes, también hay que decirlo. Sí, claramente, pero hoy llamativamente todo el equipo, de Galván, el número 2, que venía jugando muy bien hasta acá. Hoy errores increíbles, pérdida de pelota increíble. Jugadores como Denis Benítez también, bastante regular, bastante desaparecido. Agustín Vallejo fue clave siempre en el sector derecho y hoy prácticamente no se proyectó nunca. Principalmente porque Canario siempre lo tapaba en esa zona, pero así todo, Guaraní nunca encontró la forma de que él se proyectara. Y la vez que lo hizo no encontró compañía adelante, ¿no? Claramente el equipo en conjunto realmente muy mal, un día pésimo de
para el equipo, ¿no? de Guaraní, ¿no? Muy bien, Molina está pidiendo que lo atiendan allá. Acá alambrado, jugadores de Defensores de Velelas. Gran desgaste físico del equipo chaqueño. Guaraní va a tener que hacer, para remontar este resultado, ya pensando en la vuelta, va a tener que hacer un tremendo trabajo táctico. Cambiar, probar otras alternativas, ya que evidentemente lo tienen filtrado a este equipo. Es que el tema es que no lo tiene. ¿Cuántos cambios hizo? Y esos 4 cambios, los 4 cambios, ninguno. Entraron y desaparecieron todos. Entró Santiago Duarte, nada. Adami, más errores que otra cosa. Manuel Báez, la verdad, como todo el torneo, flojísimo. No tiene recambio, no tiene... realmente no sé dónde se va a sacar la alternativa para hacer un partido que tenga expectativa de remontar este resultado en el Chaco, ¿no? La verdad no lo sé. No, aparte el calor chaqueño es más denso que este, mucho más pesado. Si bien los jugadores están entrenados, depende del horario, también te puede jugar en contra, porque el calor es diferente. O sea, son climas distintos donde pesa, por más preparación física que tenga, la temperatura, la alta temperatura pesa a la hora de jugar, según el horario y según cómo llegues también para ese partido. Sí, el tema es que pesa para los dos por igual, pero hoy también pesó para los dos por igual y claramente se dio una diferencia enorme. Defensores jugando prácticamente como, bueno, si bien es cierto, tuvo recambio, pero la misma intensidad no cambió nunca, apretando arriba, le costaba salir a Guaraní. Claramente hoy se ve con el mismo factor del calor, uno por encima del otro, la verdad la diferencia fue enorme. Así es. Mientras tanto sigue demorado el encuentro para atender al jugador. Mientras tanto hay un tiro libre para Guaraní. Llevamos 35 minutos jugados de este segundo tiempo. Domingo 1 de febrero del 2026. Se mete la policía allí. ¿Qué está pasando? Espero que no pase nada. No queremos disturbios, muchachos. Dejen que termine el partido. Que termine el partido en paz, tranquilo. Último partido Guaraní en este torneo de local. Se va acomodando infantería, personal de infantería, mientras tanto, en el sector de tribuna de público neutral, donde entran los visitantes. Creo que le tiraron algo al ayudante de campo, parte del cuerpo técnico del equipo visitante. ¿Le tiraron algo? ¿No vio usted, Roca? No, la verdad no lo vi. No. Aparentemente sí, le tiraron un proyectil, algo le tiraron. El problema fue con el festejo del gol, creo que ahí hubo bueno, volvemos al partido. Se viene Guaraní con Duarte, abriendo la cancha. La van a perder aquí con Cañete que presiona. Se viene Cañete, se mete al medio. Abre la cancha para Larrazábal. Larrazábal la intenta muy bien para Ríos. Ya no da más, Ríos se corrió todo. Pero muy bien el equipo de Vilela, la verdad espectacular, buen partido. La verdad que me gustó venir a relatar este partido. A diferencia del anterior, que fue más protagonista Guaraní. En este partido el equipo visitante, la verdad que vino a jugar de igual a igual. La verdad que me gusta cuando los equipos vienen a jugar. No se cuelgan de travesaño. ¿Usted hincha de qué club, Roja? El otro día escuché que hicieron una analogía de este equipo, o sea, no al mismo nivel obviamente, pero decían que jugaba parecido al River de Gallardo. ¿A usted le parece? ¿Defensores de Vilela? Yo escuché eso. En el esquema de juego puede ser, obviamente en la cuarta categoría del fútbol argentino. Se viene Cañete, mete un caño Cañete, se viene Juan Fernández, para el 8, Montenegro nuevamente hacia atrás, ahora intenta ganar la Guaraní, la pierde Vilela, lateral para Guaraní por el lado izquierdo. Aquí hay falta contra Adami, tiro libre para Guaraní en el sector defensivo de la franja. Saludamos a todos los que están suscritos al canal, a los seguidores, a los que se unieron hoy,
a los que se suscriban, a los que comparten el video, le dan like, me gusta. Gracias a todos ustedes. Estamos aquí en vivo, en directo de Clemente Argentino Fernández Olivero. Final de ida, torneo regional federal amateur Guaraní, Defensores de Vilelas. Guaraní pierde por 1-0. 38 minutos, segundo tiempo. Se viene el ataque, mete el centro, que le sale un tiro al arco a Emanuel Baez, el habilidoso Guaraní. Saque de arco para Defensores de Vilelas. Nos acercamos al tiempo final ya. Corre una linda brisa en esta tarde. Fresca la tarde. Ahora ya está bajando el sol. Bajó un poco la temperatura. Hoy hace menos calor que el domingo pasado. Pelotazo al medio campo. Intenta Galeano recuperarla. La pierden. Saque de arco nuevamente para Defensores de Vilelas. Sigue ganando el equipo chaqueño por 1-0. Victoria y sorpresa hasta ahora para todos que se esperaban un Guaraní un poco más protagonista. O por lo menos que vaya ganando el partido. Si el 0-0 era un mal resultado, este es un pésimo resultado para la vuelta. Mientras tanto, el público se ensordece. Queda loca la gente. Gracias a todos los que están allí conectados, escuchando el partido desde nuestro canal de YouTube. Ahora se viene Guaraní al ataque cerca del área grande. Recuperan rápidamente los chaqueños. Saca pelotazo largo. Presiona Vallejo ahora. Mete el centro al área grande. Despeja defensa de Vilela. Un pelotazo largo para Larrazábal. Hay mano aquí, defensa Guaraní. La gana Larrazábal. Atención, peligro. Gol para el equipo de Chaco que se viene con todo. Abre la cancha para Ríos. Ríos que la aguanta. Se juega el sector defensivo del equipo de Guaraní. Vuelve hacia atrás. Otra vez la tiene Ríos. Ríos mete un caño. ¡Qué jugador! Mete un caño. Ahora toca hacia atrás. Otra vez para Fernández. Fernández para Montenegro. La aguanta Montenegro. Allí la pierden los jugadores. Ahora la recupera Ríos. Ríos pegale si tiene más. Otra vez la gana Ríos. Pase excelente para Cañete. Atención, se puede venir. Segundo en la Larrazábal. Pega en el palo. Se salva Guaraní, lo que era el segundo. Larrazábal pegó el tiro en el palo. Se salvó Guaraní. 40 minutos de segundo tiempo. Hay córner. Córner para Defensores de Vilelas, que está cerca del segundo. Si hace el segundo, ahora lo remata. Guaraní no enlaza juego. Defensores lo tiene contra el arco. Hay tiro de esquina. Y ahora el jugador Cañete dice que le tiraron un proyectil, se tira al piso. Se acerca al árbitro. Se está calentando el partido, muchachos. Creo que es por el lado del público. Lo sacan al jugador allí. Acusa que le tiraron un proyectil. Piden la policía allí en el sector. La hinchada de Guaraní está enloquecida. Enojada, mejor dicho, con su equipo. Alienta sin cesar. Pero no se descarta que le hayan tirado nada o algo, perdón. Yo desde aquí no vi nada. Mientras tanto, el público que no para de cantar. La hinchada alentando a Guaraní. Guaraní se tiene que reponer. Queda la revancha el próximo fin de semana seguramente. Vilelas dando el batacazo hoy en el Clemente. No, rápido, la verdad que hay que ser sincero a esta altura. Creo que da más mérito la situación de peligro de Defensores, más mérito de Guaraní que Defensores, ¿no? Increíble su última línea. Cómo perdió de vuelta a Galván, una pelota increíble. Da la sensación de que cada que agarran el último hombre, la va por enseguida. Y súbitamente así pierden todas las pelotas. Ni bien hacen sombra. No sé qué es lo que pasa, la pierden, increíble, no la pueden sostener. Y termina siendo más mérito de Guaraní que de Defensores, ¿no? Cada peligro de gol en el arco Guaraní, increíble. Es catastrófico. Mérito negativo sería. Increíble, o sea, porque apenas hacen sombra y ya pierden la pelota, increíble. Claro, pero no saben cómo salir. Pero también la presión le juega. Bueno, pero tenés que resolver de una manera, ¿no? Todo el partido jugaste de esta forma. No puede ser que ahora terminando prácticamente no puedan resolver una simple salida, ¿no? O sea, hay dos jugadores de Guaraní, uno de Vilela y la va a ganar de Vilela.
¿entendés? O sea, es increíble. Por eso digo, más allá de lo buen equipo que Defensores, creo que a esta altura ya es todo mérito negativo a Guaraní, ¿no? Sí, yo destaco la preparación física porque se nota en el campo de juego que tiene mucha preparación física, están presionando, tienen 2 o 3 cambios, los cambios siguieron metiendo la presión. Pero la pelota que perdió recién Galván, 3 veces. Por presión. No, ni siquiera por eso. Le pasó por abajo, no la puede parar. Se va a cobrar el córner desde la derecha para el equipo de Vileda, lo va a ejecutar Cañete. Cañete por el lado derecho va a tirar el tiro libre para el equipo chaqueño. Atención que le va a pegar Cañete, pega Cañete, centro al medio, despejan los defensores de Guaraní, queda la pelota allí, viene ahora la contra, la quiere parar Galeano, no puede, gana el defensa central de Vilelas, número 6, muy bien allí Navarro cortando, otra vez ahora intenta salir jugando Guaraní, con Joaquín Machado que toca al medio para Duarte, otra vez para el jugador Machado, Galván, perdón, por la derecha, sector defensivo Guaraní, pelotazo largo, buscando el ataque, recuperan otra vez Guaraní, otra vez la recupera, ahora se viene Guaraní con Santiago Duarte. ¿Te acordás que te decía que Santiago Duarte era el pilar de Guaraní? ¿Te acordás o no? Viene el centro de Machado, le deja, se queda con el balón. Un pelotazo largo al arco de Guaraní, la despeja rápidamente, sale jugando el equipo de la franja. Otra vez presiona el equipo chaqueño, la vuelve a ganar el equipo visitante con la presión, la corrida de Cañete. Va Cañete a pelearla, allí intenta salir jugando. No puede Vallejo, la recupera Cañete. Ahí lateral para Videlas. Navarro, Montenegro haciendo tiempito. A la cobrada de lateral se acomoda, toca para Ríos para Montenegro, atención Montenegro, allí la tiene Cañete, intenta, le quedó solo Cañete, le pega, atención que viene el gol, Cañete le pegó y saca el defensa Guaraní, ahora viene la contra, otra vez recupera Navarro, mete pelotazo Navarro, nadie allá arriba, despeja defensa Guaraní, ahora ataca Guaraní con Machado, mete un pelotazo largo, Vallejos la saca muy bien el defensa central, otra vez, y ahora viene Guaraní, otra vez al ataque con Báez hacia Vallejos que toca, por la derecha para Dami, otra vez Vallejos, aquí la pide Machado, no puede, intercepta muy bien Navarro, se viene rápidamente pelotazo para Larrazábal, se viene, atención por la izquierda, entrando al área grande, mete el centro, atención si la baja Ríos, puede ser el segundo Ríos que no llega, la baja, el árbitro cobra offside de Ríos, se salvó Guaraní en esta, otra vez la tuvo el chaqueño, se salva Guaraní, tiro libre, cobra Flores, otra vez pelota perdida, desconcertado el equipo de la franja, otra vez Maciel para Larrazábal, Cañete, otra vez Maciel, mete pelotazo largo. La peina sutilmente el defensa Guaraní para Flores. Flores que intenta salir jugando con un pelotazo largo. Buscando la corrida de Dávalos. Le pica Dávalos, se va. Línea de fondo, saque de arco. Para Defensores de Videla que gana por 1-0 y va a ganar. 47 minutos del segundo tiempo. 1-0 gana el equipo de Chaco. Se está llevando un triunfazo en esta primer final de la región Litoral Norte. No vemos nada que adicione aún el árbitro, pero tiene que adicionar mínimo 3 o 4 minutos. Hay tiempo cumplido ya, 47 minutos se juegan del segundo tiempo. ¿Cuánto más vas a adicionar, árbitro? Marca ya, ¿cuánto vas a adicionar? Atención que se viene Defensores con el lateral. 5 minutos de adición, o sea que nos vamos hasta los 50. Quedan 2 minutos 30. Se viene Guaraní con Galeano por la izquierda. Galeano quiere enganchar, no la deja. La pierde muy bien Fernández allí. Metiendo pelotazo para Cañete. Atención que se va Cañete que le gana a Machado. Se mete Cañete al área, le pegó al arco. La pelota
pelota se va por arriba del travesaño. Se vuelve a salvar Guaraní. Tremendo partido de Fernández, número 4. No le dejó pasar nunca a Galeano. Pero una vez nomás que fue que le ganó arriba, pero tremendo. Realmente el jugador clave de Guaraní hoy desapareció en los pies de Galeano. De Fernández. Fernández Maximiliano. O sea que para usted Fernández, jugador del partido hoy. Fernández Maximiliano. No, digo, fue uno de los mejores. No, y digo, tenía que ser Fernández, no me parece bueno. Hizo mucho. Creo que también Río, tremendo partido. Faltan 2 minutos, se viene Guaraní al ataque con todo con Duarte. Se va Machado por la izquierda, atención. Machado mete el centro al medio. Para de Manuel Báez que no llega. La peina al defensa. Maciel de Defensores. Tiro de esquina para Guaraní. Si no haces en esta Guaraní el empate, puede que pierda el partido. Se viene Manuel Báez. 1 minuto 20 falta para que termine el partido. Manuel Báez mete el centro, despeja a Río. Mirá dónde está Río defendiendo. Lateral para Guaraní por el sector derecho en su ataque. Se juega ahora en campo de Vilelas. Pase al medio. Allí la despeja el defensa. Otra acción. Pelotazo largo para Río. Río que la pone para correr a Larrazábal. Se viene Larrazábal. Ganó Larrazábal. Atención, hay peligro aquí. Mete abriendo muy bien la cancha para Montenegro. Se viene Vilela por la derecha. Atención aquí, la pide caliente. Se mete Montenegro al arco. La quita muy bien el defensa Guaraní. Despejando para Manuel Báez. En el medio campo, May. Intenta la personal. Elude 1-2. Va nuevamente para la corrida. Machado se viene. Machado en el área grande. Mete el centro. Buscando a Báez. Dávalo que cabecea. Al medio defiende. El número 6 Navarro manda la pelota al córner. Córner para Guaraní. Ahora parece que recién se está encendiendo Guaraní, Parece que recién se despertó de la siesta. Sí, va con todo, no le queda mucho, así que tiene que ir con todo lo que puede. Ahora recién está empezando a jugar Guaraní, pero muchachos, ya es tiempo cumplido. Viene el centro de Machado, Ledesma se queda con el balón y creo que esto ya no da para más. Pienso que ya termina así. Como toda la tarde, el arquero muy bien, descolgando todos los centros, no perdió uno. Viene el tiro libre. El árbitro dice que aquí ha finalizado el encuentro. Ganó Defensores de Vilelas por 1-0. En este primer partido, sorpresa, batacazo, llámalo como quieras. El equipo chaqueño se va con el triunfo. Triunfazo del equipo de Chaco. Y a Guaraní le queda una topada, una parada muy difícil el próximo fin de semana. Si busca el ascenso al Federal A. Claramente, esto es fútbol, todo puede suceder, ¿no? Pero realmente hoy creo que se vio una gran diferencia, una amplia diferencia física y tácticamente, principalmente del equipo chaqueño sobre el equipo de Guaraní, el equipo local. Guaraní con bajas, con lesionados, que evidentemente no los pudo reemplazar nunca, no tiene recambio. Y creo que eso va a ser un factor que puede pesar a la vuelta. Esperemos a ver qué sucede con Mauro Gómez, si es que puede llegar, que puede ser por ahí un aliciente, poder reestructurar nuevamente al ataque Guaraní, que principalmente pasa casi todo por él, ¿no? Por Dávalos y por Galeano. Galeano hoy nunca encontró compañero, nunca encontró con nadie con quien descargar. Alguien que reciba espalda y le pueda esperar la subida de Galeano o de Dávalos para poder descargar y poder generar peligro. Nunca sucedió eso porque Velázquez nunca fue recambio, nunca fue alternativa a Mauro Gómez, y ni hablar a aquellos que estaban en lugar de Velázquez. En el caso de Duarte, que entró más que nada como volante de Marejo, perdió más que las que ganó, y las que ganó no supo solucionar bien no supo terminar bien la jugada. Adami muy mal, Galeano, Emanuel como el Alaque también flojo, así que bueno, está ahí, está todo. O sea, creo que tiene una ventaja importante el equipo chaqueño, y Guaraní, bueno, veremos cómo se rearma y puede ir a dar pelea ya en el partido de vuelta, ¿no? Muy bien el comentario de Rojas. Gracias, Rojas, por su comentario y su colaboración. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Agradecido con usted por su ayuda, su colaboración en los comentarios. Aquí ha terminado el partido. Nosotros
Estamos grabando el partido, como te habíamos dicho. Muy pronto lo vamos a subir a nuestro canal. Gracias a todos los seguidores que se unieron a nuestra transmisión a través del método YouTube Radio. Muchísimas gracias a todos. Gracias, compartan los videos, síganos. Les prometemos, Dios mediante, hacer todo lo posible para la revancha, transmitir el partido completo en formato audiovisual, de ser posible. Todavía es algo que está por confirmarse. No lo sabemos aún, todo dependerá de lo que nos digan desde el Club de Defensores de Vienelas. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí con nosotros. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Chao, 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 chao.